Diga, bueno, una bendición muy grande de poder saludarlos. No los puedo ver, pero yo los veo a ustedes. Así que, bueno, estamos aquí para dar palabra del Señor. Y bueno, es lo más lindo que podemos tener, esa palabra que nos da aliento, nos da esa frescura, ese amor que muchas veces lo necesitamos, por muchas situaciones que podemos estar pasando, tristezas, angustias, y todo el mundo lo está pasando ahora. No es ahora una parte, poco lugar, o sea personal, pero todo el mundo personal lo está pasando, no como otras veces era diferente. Pero como les digo siempre, si no nos cuida Dios, no nos cuida nadie. A ver, hermanos, por eso sabemos que nosotros somos hijos de Dios y cuánto el Señor nos ama. Nos ama mucho el Señor. Y eso es lo que tenemos que ver. Y como estamos viviendo estos tiempos, que como está la naturaleza, porque naturalmente Dios se enoja y toma la autoridad sobre la naturaleza de todo lo que está pasando. Y tenemos que tener en el corazón de examinarnos a nosotros mismos con un arrepentimiento, ¿no? Reconocer lo que pudimos haber hecho. Aquel que no conoce al Señor lo puede hacer hoy también, pero yo estoy hablando con hermanos y quizás crecidos y otros no, pero otros que están en el proceso de ser cristiano, que no es de hoy para mañana. Todo lleva una enseñanza, un entendimiento, un conocimiento, siempre por la palabra del Señor, naturalmente. Y como este domingo que viene tenemos Santa Cena, y sentí predicarles muy profundamente, de lo que es el arrepentimiento, los beneficios del arrepentimiento y las consecuencias del no arrepentirse, ¿no? Y nadie está libre de no caer, naturalmente, pero lo bueno es siempre reconocerlo. Y cuando nosotros reconocemos, prosperamos espiritualmente. Amén. Así como prosperamos espiritualmente, prosperamos también en muchas cosas. En muchas cosas somos prosperados en eso que nosotros podemos examinarnos y darnos cuenta de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, y más en los pensamientos, que esos son los dardos de fuego del enemigo. Amén, amados. Y así como dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son espíritus inmundos, naturalmente. Espíritus inmundos que pueden entrar en la persona o pueden tentar a la persona. Amén. Entonces, hoy quiero hablar y predicarles a ustedes, como primera medida, tomar conciencia. Si quieren ir buscando Proverbios 28, vamos a leer del versículo 12. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Búsquelo tranquilo. Proverbios capítulo 28, vamos a leer del versículo 12. Entonces, gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por enseñarnos saber cuánto tú nos amas, Padre. Yo bendigo a este pueblo, a estos hijos tuyos, Señor. Los bendigo, Señor, que puedan escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor, para la gloria de Dios. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos pueda enseñar a todos, Padre, que lo que está escrito es porque tú nos amas.
mucho, mucho más que nadie en este mundo nos ama más que tú, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a leer del versículo, dijimos, 12. Y dice así: cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Estamos viviendo en una situación muy difícil en el mundo. Versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros de lo que es la palabra, ¿no? Comprender a necesidad de tener un verdadero arrepentimiento, amén. Y no tan solo remordimiento, amén, sino no hay que confundir remordimiento con arrepentimiento. Segundo punto, poder medir el arrepentimiento en base a sus frutos. Van a dar muchos frutos. Y tercero, comprender que el arrepentimiento es parte de nuestra vida diaria. Es lo que estaba yo explicándole, de que todos los días podemos cometer errores, pero reconocerlos, amén. Si no hay reconocimiento, no puede haber arrepentimiento, amén, amados. Entonces, esta palabra, naturalmente, que es su expresión griega, es metanoia, amén, que significa cambio de mente, amén. Quiere decir que tenemos una mente carnal, una mente que todavía muchos la tenemos que cambiar, y también saber en esta parte de qué es el cambio de mente. Cuando tenemos algo de que pensamos que no va a ser del agrado de Dios, algo que vamos a hacer o vamos a decir algo que no es del agrado del Señor. Amén. Entonces también está cuando uno entra al camino del Señor, empieza a cambiar su vocabulario, su forma de hablar, su forma de ser, muchas cosas cambian, amén, y somos testimonios, amén, y más cuando estamos en nuestra misma familia o en el mismo barrio o donde compartimos el trabajo que estamos haciendo o donde estamos, amén, vamos a hacer testimonio cómo nos cambió Dios la vida, amén. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Entonces, antes que el Señor Jesús comenzara su ministerio, Dios mandó a Juan. Antes que Él comenzara su ministerio, el Señor mandó a Juan el Bautista, ya lo sabemos, diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Amén. Y por el Señor Jesús, que era el que se había acercado. El Señor Jesús era Dios aquí en la tierra. Entonces, hoy tenemos que tener una conciencia de arrepentimiento, porque esto pasó en aquel tiempo cuando vino por primera vez el Señor, pero ahora ya está para venir la segunda vez el Señor, amén. La segunda vez que va a venir, y estamos a tiempo de poderlo esperar al Señor con una conciencia tranquila, pura, y no sentirnos acusados, amén. No sentirnos acusados, porque no hay peor acusación que la de uno mismo, hermanos amados. Amén. Pero el Señor, hoy vamos a darnos cuenta cuánto el Señor nos ama. Porque muchas personas, mucha gente se ha apartado del Señor porque ha pecado y se apartó. Y eso no es bueno. Al contrario, no es bueno. Porque puede decir, yo no soy digno, yo caí, yo hice esto. No, no es esto lo bueno, no. No, porque vamos a ver por la Escritura, como nos habla el Señor Jesús, cuánto Él nos da esta enseñanza en toda la palabra que el Señor Jesús vino, para que nosotros también cada día vayamos perfeccionándonos, cambiando, siendo mejor cada día. Entonces, es esto lo que vamos a ver hoy, y también, naturalmente, Juan el Bautista predicaba y decía, arrepentíos, amén, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros, amén. Y venía con una autoridad muy grande, generación de víboras, decía, una palabra muy profunda, Bueno, entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces, porque tenemos nosotros que saber que el Señor es bueno,
El Señor es muy bueno. Amén. El Señor nunca jamás nos va a acusar aquí en la tierra. El Señor va a estar Él en el tribunal de la vida allá para juzgarnos. Pero acá el Señor nos da toda la oportunidad aquí en la tierra para que nosotros podamos tener ese arrepentimiento genuino, hermanos amados. Entonces yo quiero compartir con ustedes esto de que este domingo tenemos Santa Cena y que también tenemos viernes, sábado y el domingo también para saber que tenemos tiempo para examinarnos, sentarnos a la mesa con el Señor con un corazón predispuesto de arrepentimiento. Pero hay muchos nuevos, naturalmente. Si son nuevos, no tienen que tomar nada a mal ni ellos mismos acusarse. No, todo lleva su proceso. Amén, amados. Su proceso lo lleva de aquí en adelante. Es como uno que está con el Señor, empieza a estar con el Señor, va a ver los cambios que van a venir pruebas, naturalmente que van a venir pruebas, pero sabiendo que uno está con el Señor, esas pruebas, usted va a tener paz, porque sabe que usted ama a Dios, lo ama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que entró en su vida, y Él lo va a dar todo el apoyo, porque a veces permite el Señor las pruebas para saber que Él está con nosotros. Triste era antes, antes era triste. Yo con conocimiento de causa lo digo, problemas, situaciones y estaba solo, ¿qué hacía? No tenía, hoy, después, nunca me habían enseñado la bendición que había en esta palabra, en la palabra de Dios, que es de Él, y de respaldarnos en todas las cosas. Amén. Bueno, pero quiero que me acompañen ahora a Mateo capítulo 3. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 1. Ay, Señor, en adelante. Búsquelo tranquilo. Mateo capítulo 3, versículo 1. Y dice así la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, mire, ya estaba profetizado por el profeta Isaías, igual que en Isaías capítulo 53 estaba profetizado y en capítulo 7 de Isaías también estaba profetizado de una virgen que iba a concebir por el Espíritu Santo, y también el versículo 53 ya estaba profetizado por Isaías de que iba a venir el que por su llaga fuimos sanados, amén, y por su sangre fuimos limpios, por el sacrificio de su cruz. Entonces, dice así, voy a leer nuevamente el versículo 3. Fíjese, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Quiere decir que si ellos lo confesaban, era porque se habían arrepentido de corazón, si no, ni siquiera se hubiesen arrimado. Pero acá viene el versículo 7 que dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, amados. Entonces esto es lo que nos muestra la Escritura acá, para que nosotros podamos darnos cuenta lo que es el arrepentimiento.
el mensaje del reino, el primer llamado del reino es el arrepentimiento. Porque el primer mensaje del reino es el arrepentimiento. Cuando llegamos todos al Señor, y quizás hay otros que están escuchando y no llegaron al Señor, es cuando le declaramos al Señor como el Señor de nuestra vida, pero nos arrepentimos de nuestros pecados, porque decimos en la oración: Señor, yo sé que soy pecador y te pido perdón y me arrepiento de todo corazón. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Amén. Entonces, esto es lo que es que uno ya entra ahí el Espíritu Santo, con la convicción de que uno lo reciba con el corazón, porque muchas veces lo pueden estar empujando, lo pueden estar obligando, y no es así. Tiene que ser una convicción personal, de estar de acuerdo. Lo pueden llevar a la iglesia, lo pueden invitar, pero el paso lo va a dar a usted de tener la diferencia de ser hijo de Dios a seguir siendo creación. Entonces, hay mucha diferencia, naturalmente. Un padre a un hijo no le va a negar muchas cosas para bien, pero va a querer siempre el bien para sus hijos. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, que hacer pues frutos de arrepentimiento. Y dice, primero, renuncia al cambio de actitud. Segundo, sumisión y deseos de aprender. Fíjese, sumisión es ser sumiso. Del momento que desea un cambio de actitud, sumisión de deseos de aprender. Es la gran verdad. Tercero, un continuo perfeccionamiento. Mire usted, un continuo perfeccionamiento. No hay nacimiento en el reino sin oír el llamado de la salvación. Es lo que yo le estaba explicando recién. Renunciar al pecado y volverse del pecado a Cristo el Señor. Amén. Esto es una bendición muy grande, muy, muy grande, que tenemos nosotros de parte del Señor. Amén. Y esto es lo que muchas veces nos tienen que enseñar, tenemos que aprender, y más como hoy estamos viendo, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Amén, amado. Entonces, hoy justamente estábamos en la reunión de pastores con nuestro apóstol, virtualmente, y él hablaba y decía que se fue mucha gente, muchos muertos. Hubo muchos muertos, y también se lamenta de que muchos quizás se habían apartado del camino, dejaron el camino. ¿Y dónde van? ¿A dónde van? Ese es el asunto. ¿Dónde van? Como aquí mismo, voy a poner ejemplo de Argentina, 100 y pico de mil muertos, no sé si 105, 110, aproximadamente. Ahora, puede ser que muchos fueron cristianos, son salvos, puede ser, pero Dios tenía un propósito, pueden tener un arrebatamiento de personal, amén. Entonces, pero aquellos que le dieron la palabra, fíjese, le dieron la palabra, le hablaron del Señor y no lo aceptaron. Cuando estén en la presencia del Señor, van a decir que no sabía. No pueden poner una excusa, no podían. Y otros que se han apartado del Señor y han partido, han sido, y no se arrepintieron, van al juicio, pero por eso tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Puede estar ahora escuchando esta prédica alguien que está apartado del camino, y hoy puede hacer la conversión nuevamente y buscar una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, así sea que están haciendo un protocolo, no importa un protocolo, pero tiene que buscar la iglesia y buscar al Señor más en el tiempo que vivimos. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar nosotros como pastores y maestros también, que tienen que enseñar la palabra, porque lo peor que me podría pasar a mí, que Dios me demande
de que no les prediqué lo que Él quiso que yo predicase, hermanos amados. Me va a demandar a mí sus almas. Entonces, por eso damos estas palabras, porque están pasando cosas muy terribles, muy terribles. Entonces, damos esta palabra. Hoy estoy, yo mañana no sé. Amén. Entonces, cuando me manda la palabra a decir lo que le tengo que anunciar para prevenir, amén, amados, prevenir, que pueda ser salvo. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros ahora, amén, amados. Ay, Señor. Entonces, es lo que tenemos que tener nosotros del Señor. Ser consciente de que estamos todos en las manos de Dios. Todo está en las manos de Él. Él permite todo lo que pueda pasar. Lo permite el Señor. Amén. Él permite todo. Todo lo que pueda pasar lo permite Él. Pero Él tiene mucha misericordia con el arrepentimiento, hermano. Mucha misericordia. Ay, Señor. Entonces, cuando comprendemos la gravedad de nuestros pecados, fíjese, cuando comprendemos la gravedad de nuestros pecados, la influencia que tiene en nuestra vida actual y nuestra vida futura, fíjese, es lo que termino yo de darle a entender recién. Durante toda la eternidad, la vida futura nuestra es la eternidad. No dudaríamos no solo de arrepentirnos, sino también, fíjese, comenzar a dar frutos de arrepentimiento, hermanos. Amén. Cuando comprendemos que estamos errando al blanco, porque el pecado se dice errar al blanco, amén, no dudamos en cambiar nuestra mente, cambiando nuestro modo de pensar. Escuche, nuestro modo de pensar y de sentir. Y comenzaríamos a obrar en esa misma dirección, habiendo conocido la palabra, y también podríamos empezar a hacer las obras que le agrada al Señor. Amén, amado. Y el día de mañana ser un miembro de la iglesia y ser un servidor del Señor. Amén. Que no hay privilegio más grande en esta tierra que servirlo al Señor. Amén. No hay privilegio más grande, hermanos amados. Entonces, gloria a Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Y muchas veces también está la parábola de la oveja perdida, la oveja que se pierde. La oveja que se pierde es la parábola que también dio el Señor. Si una oveja que dice la parábola, ya lo vamos a leer, que un hombre tenía 100 ovejas, pero una se fue, se apartó del camino, puede haberse ido. Hoy en desobediencia también se pueden ir muchos, pero no porque lo echaron, se quiso ir y se perdió, como la parábola da a entender Jesús cuando se va. Un cristiano, así sea crecido o esté creciendo al mundo. Amén. Y esta es la parábola de la oveja perdida. Amén. Si me quieren acompañar a Lucas 15, por favor. Vamos a ver Lucas capítulo 15. Lucas 15. Tenemos dos parábolas muy buenas para que podamos tomar conciencia de lo bueno que es el Señor. Amén. Vamos a ir Lucas 15, capítulo 1. Vamos a leer al versículo 7, por favor. Búsquelo tranquilo. Por eso, si alguno se perdió o está alejado del camino, hoy tiene la oportunidad para reconciliarse con el Señor. Hoy tiene la oportunidad. Amén, amados. Y dice así la palabra. Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos pecadores para oírle. Escuche. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjese que el Señor Jesús lo que hacía con ellos, porque Él vino a salvar.
Él vino a perdonar. Fíjese el versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Fíjese, hasta encontrarla. Amén. Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Eso es lo que tenemos hoy en el Ministerio Benecer, la que ponemos, o sea, que viene el pastor con la oveja al hombro, amén, que es el año de la recuperación, amén. Entonces, hoy muchos pueden recuperar la salvación, hermanos amados. Por eso estoy dando esta parábola. Hoy pueden muchos recuperar la salvación, haciendo de cuenta que el que lo trae en el hombre es el pastor, en los hombros, el pastor de los pastores, que lo hace volver a la iglesia. Entonces dice, versículo 5, a ver, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde el 4, por favor? Una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mire qué cosa hermosa. Mire qué cosa hermosa. Quiere decir que en cada Santa Cena o en cada vez que vamos a sentarnos a la mesa del Señor, así sea, que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Amén, amados. Todos, nadie está libre de no caer, hermanos, amados. El asunto es recuperarse. Recuperar es el año de la recuperación, recuperar lo perdido. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros también, que tenemos que tener esa convicción y esa gran alegría de poder saber que nos arrepentimos de corazón, reconocemos. Entonces, como lo digo siempre, no por eso vamos a seguir haciendo lo mismo, no, de a poco el Señor, el que te va a cambiar a ti es el Espíritu Santo. El que te va a cambiar a ti es el Espíritu Santo, siempre y cuando tú le predispusiste tu corazón, porque Él no pide nada, el Señor no te pide nada. Él dice: hijo mío, dame tu corazón, amén. Creo que está Proverbios 27:6, dice: hijo mío, dame tu corazón, nada más. Él no te pide nada, que le des el corazón, nada más. Y después, porque es un libre albedrío, Él te está pidiendo el corazón, es un libre albedrío, depende de ti que lo quieras dar o no lo quieras dar, amén. Entonces, por eso también hoy el mensaje es porque el Espíritu Santo quiere dar esta oportunidad a todo aquel que está perdido, o el que no conoció al Señor, o el que se perdió, porque también está la parábola, amén, del hijo pródigo, el hijo perdido, está la parábola. Entonces, muchos pueden haber sido hijos y hoy están apartados, pero esta es la parábola que da el Señor Jesús para todo aquel que quizás se siente acusado porque cayó, porque cometió un pecado, pero Él te perdona todos los pecados, todos. Cuando tenés un arrepentimiento genuino y de corazón, como lo empezamos a predicar, no un remordimiento, sino un arrepentimiento. Es divino, es de Dios, amén. Entonces, mire, acompáñeme, ya que estamos aquí en Lucas, por favor. Vamos a ir a la parábola del hijo perdido, que es, en otra versión dice el hijo pródigo, ¿no? La parábola.
que vamos a ir en Lucas 15, vamos a leer del versículo 11, hermanos, 11. Muchos lo saben, pero muchas veces hay que hacerles recordar las Escrituras. Hay que volver a recordar las Escrituras por el tiempo que estamos viviendo. Porque el Señor está muy cerca, el Señor está para venir. Entonces, esto es lo que quiero compartir hoy con ustedes, que no me demande el Señor un alma que no mandé a hablar lo que el Señor está hablando, porque es el Señor que habla, hermano. Yo soy un vocero de Él, soy un mensajero de Él, y para que el día de mañana nadie pueda decir, a mí nunca me lo enseñaron, no me lo dijeron, no me lo avisaron. Amén, amados. Entonces, mire que dice, versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo, mire, vamos a ir entendiendo la palabra y mirando todo esto, porque se lo dice hoy soy pastor, pero se lo dice uno que se había apartado del camino. Amén, amado. Después de haber visto los milagros que hizo en mi esposa, que hizo en mi suegra, en mucho, y me aparté. Amén, amado. Me aparté. Así también me fui. Y así también me fue. Amén, amado. Entonces, Él tenía un propósito grande, grande. Permitió, sí, deja, anda, volvé al mundo, seguí. Depende de vos. Depende de vos. No pude depender de mí, hermano. Ahí aprendí que si yo no dependía de Él, no podía depender de nadie. Amén. De tantos años que dependí de mi parte. Ya hace 35 años, naturalmente, que estoy en este camino divino. Amén. Mire qué dice. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Este era el hijo más chico. Al hijo mayor le correspondían 3 partes al hijo, y al hijo menor le correspondía una sola parte de los bienes de su padre. Así lo hacían en el tiempo de la ley judía. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primero, fíjese, el dinero no era de él. El dinero era del padre. Le pertenecía al padre. No fue para hacer un bien. Se fue al mundo. Ahí, por eso dice, despreció sus bienes y viviendo perdidamente, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comiendo, fíjese, hubo una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Fíjese que era el animal que ellos no podían ni tocarlo, al cerdo. Amén. Fíjese, la desesperación, no tenía que comer, y va a ver, quería comer de lo que comían los cerdos, pero no le daban. Fíjese, quiere decir que lo estaban observando ahí en el lugar de donde lo habían puesto para que lo cuidara a los cerdos, ahí estaba. Y dice, entonces, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjese, nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Fíjese, hoy muchos pueden estar viviendo de los padres buenos que tienen. Amén. Entonces, esto tenemos que darle el valor tanto al papá como a la mamá. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tuvo que pasar la prueba, y lo digo con conocimiento de causa. Tuvo que pasar la prueba y arrepentirse y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está hablando Jesús en esta parábola. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire usted, y le besó. Entonces, no lo echó, no lo desplazó. Así es nuestro Dios. Nos está dando la enseñanza el Señor Jesús, que así es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero y el único creador del mundo y de todo el universo. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Si usted lo cree, amén. Entonces, dice, ¿sabe cuántas veces escuché de tantos años decir, no soy digno de que me perdone el Señor, no soy digno? No te acuses nunca. El Señor te da todas las oportunidades aquí en la tierra para que tengas un arrepentimiento naturalmente genuino. Amén. Entonces, esta es la palabra, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué bendición. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Mire. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestile, y poné un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire qué bendición. Yo siempre, ¿se imagina cómo llegó este hijo perdido? ¿Cómo llegó a esa casa sucio, con vestiduras rotas, abandonado, descalzo? Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestile y poné un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire, el anillo, acá figura un pacto. Mire, el anillo, un pacto de padre a hijo. ¿Qué ejemplo? Es el pacto que hizo Dios con nosotros. Ponele anillo. Ponele anillo quiere decir que ese pacto del padre al hijo, así lo hace el Señor con nosotros. Es el pacto que hizo con nosotros por la vida de su hijo. Lo está diciendo el Señor Jesús. Entonces dice, gloria a Dios. Versículo 20, y trae el becerro gordo y matalo y comamos y hagamos fiestas. Porque este mi hijo muerto era. Mire usted, mire qué bendición. Es así nuestro Dios, hermano. Y ha revivido. Mire usted, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire qué bendición, qué gran verdad. Pero mire el corazón del otro hijo, que es el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. ¿Usted cree que él amaba a su hermano? ¿Cuántos casos de familia puede pasar así hoy, como pasó en esta parábola de aquellos tiempos? Amén. Para hacer lo que hacía, no amaba a su hermano. Y esto es una enseñanza para todos nosotros, que cuando estamos en la iglesia, estamos todos y viene un hermano arrepentido, hay que ayudarlo, hay que tratarlo bien y todos tenemos que estar gozosos que ese hermano ha vuelto, o que lo fue a buscar, lo fuimos a buscar, o llegó, volvió. Por eso dice que los hijos vuelven, los que son hijos, los que no vuelven más. Los que son hijos vuelven. Entonces, por eso yo me pongo en el personaje de esta parábola, porque yo también lo recibí, fui hijo y me fui del camino. Entonces, volví a ser hijo otra vez y él me perdonó nuevamente. Entonces, dice, entonces el padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Por cuanto vino tu hijo, fíjese, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. ¿Cuántos hermanos hoy, hermanos amados? Tanto en la iglesia, tanto en el mundo, en las familias, hermanos, que están enojados. ¿Cuántos puede haber que se han enojado? Se han enojado. Y esto puede pasar que llega un hermano y lo reciben, los hermanos, lo recibe el pastor para darle ese amor. Y después uno mismo de la misma iglesia puede estar enojado porque como se fue y ahora lo reciben así. No es así. Es que todos tenemos que recibirlo porque es palabra de Dios, palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que yo creo que al menos que el que pasó por el mundo, vuelve, no se aparta más. Creo al menos yo, no creo que vuelva a apartarse. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, hermanos. Entonces, aquí tenemos que mostrar la gran misericordia. Fíjese, lo estaba hablando el Señor Jesús. Él venía de parte del Padre. Era Dios aquí en la tierra, nunca nos olvidemos, a mostrarnos su gran misericordia por su Hijo que se arrepiente. Este es el Dios que hoy nosotros tenemos. Amén, amados. El amor de Dios por la humanidad y el Señor Jesús es quien daba la vida por nosotros. Pecadores nosotros. Amén. Entonces, para vivir una vida eterna. Él estaba dando esta parábola para todos nosotros. Ay, Señor, gloria a Dios. Bueno, miro como vi de tiempo, hermano, porque la palabra es lo más hermoso que podemos tener. Yo siempre digo que se pongan en el lugar del personaje para sentir la palabra, sentirla y la unción del Espíritu Santo, cómo puede remover el corazón de alguien que está peleado, enojado con un hermano o con un hermano de la familia o con alguien que lo pueda esperar, perdonarlo, sacar esa carga de encima, sacarla. Y va a ser muy bendecido, amén, amado. Entonces vamos a ver las consecuencias ahora, hermano, del pecado. Mire usted, vamos a ver las consecuencias por el pecado y los beneficios de nuestro arrepentimiento. Fíjese, las consecuencias por el pecado y los beneficios
de nuestro arrepentimiento. Amén. Y ya que estamos en Lucas, si me quieren acompañar, en Lucas capítulo 5, Lucas 5, vamos a leer del versículo 17. Es lo que tenemos que ver nosotros. Búsquelo, Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 17. Por eso pusimos el caso de los beneficios de nuestro arrepentimiento, amén, y las consecuencias del pecado. Entonces, las consecuencias del pecado traen enfermedades. Y acá tenemos el ejemplo de un paralítico. Un paralítico que todos pensaban, bueno, quedó paralítico, pero caminaba, pero quedó paralítico. Tuvo que nuevamente aprender a caminar. Amén. ¿Por qué? Por los amigos que tenía, que lo amaban. Y los amigos sabrían quién era ese hombre. Amén. Sabrían quién era ese hombre. Pero la fe de ellos, la fe y el amor de ellos, lo vio Jesús. No pudieron entrar por la puerta porque estaba todo lleno. Lo subieron por el techo. Mire, vamos a ver la palabra del Señor como nos dice aquí. Vamos a Lucas 5, capítulo 17. Y dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ellos estaban ahí todos alrededor a ver qué es lo que él hacía, a ver qué hace este. La envidia era, mire, ¿qué eran? Fíjese, fariseos, doctores de la ley, amén, pero no tenían el Espíritu Santo, no lo tenían. El Espíritu Santo es todo, en una iglesia es todo, en un templo es todo, así lo predicó nuestro apóstol, todo, lo predicó él, es todo, no es el edificio, no son las sillas, no, es la presencia del Espíritu Santo. Por eso dicen, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí yo estoy con ustedes, porque es la unidad y el amor. Por eso tenemos que estar en paz con todos, más el tiempo que estamos viviendo. Entonces dice, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Quién estaba con él? El poder para sanar. ¿Quién era que estaba? El Espíritu Santo. Era Dios, aquí en la tierra. Y dice el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Imagínese usted lo que es ver Jesús que estaban bajando un lecho con un hombre paralítico en esa camilla. Fíjese, mire, y dice, y poniéndole en medio delante de Jesús, versículo 20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados son perdonados. Fíjese, Jesús era Dios, sabía por qué había quedado paralítico. Por eso vemos nosotros lo que son las consecuencias por el pecado y los beneficios de nuestro arrepentimiento. Fíjese. Y este es el ejemplo que damos. El beneficio del arrepentimiento. Entonces dice, y al ver él la fe de ellos, le dijo,
hombre, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que estaba él enfermo y estaba paralítico, porque la palabra paralítico simbolizan varias cosas, amén. Muchas cosas pueden simbolizar la palabra, pero dice, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que él estaba ahí paralítico por el pecado, pero los beneficios fue cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese, quiere decir que él era Dios. Sabía que el problema que él tenía y lo que estaba pasando era por el pecado que tenía este hombre. Entonces los escribas, los fariseos comenzaron a cavilear diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué cavileáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Mire usted, si ya Jesús le había perdonado los pecados, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Mire, ¿por qué fue glorificando a Dios? Usted se imagina, paralítico y caminar glorificando a Dios y sabiendo él que había sido perdonado sus pecados. Y todos sobrecogidos, mire usted, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Mire, ese es el mismo Jesús que tenemos hoy, hermanos amados. Es el mismo Jesús que hoy tenemos. Entonces, quiere decir que aprender a vivir la vida cristiana es como cuando un niño aprende a caminar. Porque muchos empiezan de abajo. Entonces, como un niño que empieza a caminar. Si observamos a un niño, veremos que el padre y la madre están ahí. El nene se cae. El padre va a ir y lo va a levantar, naturalmente. ¿Para qué? Para que no se quede postrado ahí como se cayó, sino que inmediatamente toma la mano que le extiende su padre o su madre para incorporarse y volver a caminar. Amén, amado. Por eso, esta palabra la trajo el Señor, que muchos pueden estar apartados del camino, están juzgándose ellos mismos, apartados, porque en esta situación hay una tremenda apostasía, mucha apostasía. Entonces, para que vuelvan a caminar con el Señor. Como un padre que un hijo se cae y lo vuelve a levantar, lo agarra, lo mira, lo vuelve a revelar, como lo hizo el hijo pródigo, que lo recibió con los brazos abiertos y le dio un beso. Y vamos a terminar, hermano. Entonces, quiere decir que de la misma manera aprendemos a caminar con Dios. Por eso, ante una caída en el pecado debemos buscarle en oración. Buscamos en oración, arrepintiéndonos y buscando su restauración de nuestra comunión con Él. No hay bendición más grande. La bendición más grande que esa bendición que tiene Dios para sus hijos. Y Jesucristo, el Hijo del que vino para que nosotros hoy podamos ser salvos. Salvos. Y por la sangre del Señor somos perdonados nuestros pecados. Por esa sangre divina, hermano. Por eso el domingo tenemos Santa Cena. Nos vamos a sentar a la mesa con un corazón dispuesto, disponible, contándole al Padre la verdad, contándole, diciéndole la verdad de todo nuestro corazón. Y que cuando entra esa sangre, quedas purificado y limpio. No te acuses. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, mire,
Gloria a Dios. Vamos a terminar. Así que cuando el hombre cayere, no hay que dejar que quede postrado. Hay que hacer lo posible para volverlo a poner en el camino y que pueda seguir caminando en ese camino divino del Señor. Por eso damos un ejemplo de una criatura. Recién empieza, te va haciendo, hasta que empieza a caminar bien y ya ha crecido, ¿no? Sabiendo que el pecado es como un muro en nuestra relación con Dios. Amén, amados. Por eso tenemos que ver mejor arrepentimiento es la comunión con Él, amados hermanos. Esa comunión divina con Él y para sentarnos a la mesa y saber que el Señor es muy bueno y que el Espíritu Santo conoce tu corazón, que te arrepentís de todo corazón. Amén. Y terminamos. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Y ya terminamos, hermano. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 7. Muchos pueden estar enfermos también hoy, que se han apartado del camino, o los agarra esta enfermedad que está haciendo tanto desastre en todo el mundo. Pero hoy tenés la oportunidad de volver al camino, de volver a ser un hijo de Dios. Por eso damos todas las enseñanzas por la palabra, lo que es ser un hijo de Dios. Dios te perdona, te espera con los brazos abiertos, como el hijo pródigo y como las otras escrituras que dimos. El Señor es perdonador, muy todopoderoso. Amén. Pero le costó. Dio a su Hijo por nosotros. Bueno, vamos a leer del versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 7. Dice así la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto es lo más hermoso, tener comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo sé que el domingo declaro una gloria, una bendición, un culto poderoso. Porque ahí es donde baja la gloria de Dios cuando hay un arrepentimiento genuino. En cada Santa Cena. Entonces dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, hermanos amados. Hermanos amados, le doy gracias por la palabra, por lo que mandó el Espíritu Santo, porque Él sabe quién iba a escuchar hoy esta palabra, Señor. Porque Él sabe todo. Y si esta palabra la ha dado para que tú vuelvas al camino y estés con el Señor, que Él está recuperando lo perdido. Y estamos en el año de la recuperación. En el año de la recuperación. Y si tenés problemas de salud, que es hoy jueves de sanidad y liberación, vamos a hacer una oración. Primero vamos a hacer una oración para todo aquel que todavía no es hijo y lo quiera recibir como el Señor de su vida. Que ponga su mano en el corazón y pueda poner estas palabras, que yo repito, que las pueda repetir si hoy querés ser un hijo de Dios y si tenés una enfermedad o estás enfermo o tenés problemas graves de situaciones difíciles, hoy podés declarar al Señor de tu vida. Él conoce tu situación. Si lo querés recibir para ser un hijo de Él. Repite estas palabras. Señor Jesús,
Yo te doy gracias por escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra, Señor. Yo sé que soy pecador, pero me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor Jesús, hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y tú conoces mi situación y voy a ser testimonio de que hoy llego a ser un hijo de Dios. Amén y amén. También aquellos que están apartados, los que están apartados, pueden también hacer esta reconciliación como lo hizo el Hijo Pródigo, en el nombre de Jesús. Repita estas palabras. Señor Jesús, yo un día te declaré como el Señor de mi vida y me aparté de tus caminos. Yo te pido perdón, Señor, y me arrepiento de todo corazón y hazme conocer una iglesia que se manifieste el Espíritu Santo, Señor. Tú sabes la situación que yo estoy pasando, de enfermedad, de falta de trabajo, de miseria, pero te voy a ir a buscar a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y me arrepiento de todo corazón de haberme apartado de tu camino. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por recibirme con los brazos abiertos, como lo hiciste con el Hijo Pródigo y como lo seguís haciendo hasta que tú nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, por esta enseñanza, que nosotros somos voceros, Señor, somos mensajeros de tu palabra y que tú has querido hoy, Señor, reconciliar a mucho pueblo que se ha apartado y a que aquel que era creación hoy, que ha sido declarado como hijo tuyo para ser un hijo de Dios, y nuestro hermano mayor que dio la vida por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo amado. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos amados. Que Dios los bendiga.